Bueno, los materiales que voy a estar usando para este top son hilos. Yo voy a usar estos tres colores, azul, lila y este rosita. Estoy usando hilo copito. Este hilo es hecho en Colombia y este hilo nos manda que tejamos con, vamos a ver, aquí dice crochet 3 milímetros. Ahí no creo que no alcanzan a ver bien, pero es crochet de 3 milímetros. Este es hilo nube, que es del mismo grosor de este. Y vamos a usar unas copitas, pueden ser de estas o también pueden ser de estas que vienen así completas. Muchísimo mejor si consiguen unas de estas. Vamos a usar unas copitas del número de talla que ustedes sean en brasier. Entonces ustedes van a comprar las copas de acuerdo a su talla. Y el ganchillo que voy a estar usando es un ganchillo de 3 milímetros. Voy a comenzar con el color azul y voy a hacer un anillo mágico. Les voy a mostrar cómo hago yo el anillo mágico. Lo que hago es un nudo deslizado, pero lo hago al revés, con la colita esta corta hacia arriba. Normalmente comenzamos a tejer así, pero yo voy a hacerlo así. Nudo deslizado normal, y miren que la parte que corre es esta. Entonces ahora sí lo giro del lado derecho y voy a tejer aquí dentro. Tomo la lazada y voy a sacar aquí haciendo una cadenita. Voy a hacer 3 cadenas que voy a contar como mi primer punto alto. Aquí tengo 3 cadenas y equivalen a un punto alto. Voy a tejer en total aquí dentro 21 puntos altos. Tengo el primero, voy a tejer 20 más aquí dentro. 2, 3. Terminé de tejer 21 puntos altos contando las 3 cadenas aquí. Entonces ahora tiramos del hilito corto y cerramos la argolla. Miren, allí la argollita se va cerrando. Vamos a cerrarla lo más que podamos y ahorita hacemos un nudo en la parte de atrás para que esto no se nos abra. Aquí tenemos un nudito y ya quedó cerradito nuestro anillo mágico. Vamos a hacer la segunda vuelta, 1, 2 y 3 cadenas que son el primer punto alto. Giro el tejido, tomo lazada. Estas 3 cadenas que hice están encima de este punto. Voy a saltarme el siguiente y en el siguiente voy a tejer 2 puntos altos separados por una cadena. Aquí tengo un punto alto, hago una cadena y allí mismo tejo otro punto alto. Tomo lazada, me voy a saltar el siguiente punto y en el siguiente voy a tejer un punto alto. Aquí un punto alto. Tomo lazada, me salto el siguiente y en el siguiente voy a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto allí mismo. Y voy a repetir esto. Tomo lazada, me salto un punto y me voy al siguiente con un punto alto. Me salto este y acá 2 puntos altos separados por una cadena. Repito hasta completar esta vuelta. Bueno, ya estoy a punto de finalizar esta vuelta. Aquí hice 2 puntos altos separados por una cadena. Me queda un punto y el último punto, que fueron las 3 cadenas de inicio. Entonces justo aquí encima de la tercera cadenita voy a ingresar el ganchillo y voy a hacer mi último punto alto. De esta manera terminamos la segunda vuelta. Subo 3 cadenas para comenzar la tercera vuelta y giro. Tomo lazada y me voy a ir aquí al centro de los 2 puntos altos separados por una cadena. En el espacio de cadena voy a tejer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos aquí mismo. Tomo lazada y encima del punto alto que está aquí solito voy a hacer un punto alto tomándolo por detrás, insertando el ganchillo por detrás y jalando el punto hacia adelante. Saco aquí y hago el punto alto. Tomo lazada, me voy a los siguientes 2 puntos en el espacio de cadena y tejo 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos allí mismo. Y ahora en el punto alto solo introduzco el ganchillo por detrás y hago un punto alto. Voy a repetir hasta completar toda la vuelta.
Y para finalizar esta vuelta, encima de las 3 cadenas voy a hacer un punto alto normal. En la tercera cadena inserto el ganchillo y hago un punto alto. Ya tenemos la tercera vuelta y vamos viendo que miren, esto se está encocando, está buscando la forma de la copita. Entonces subo 3 cadenas para iniciar la vuelta número 4, giro y aquí en el centro, en el espacio de cadena, voy a hacer 2 puntos altos separados de 2 cadenas. Hago 2 cadenas y hago otros 2 puntos altos más. En total son 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Encima del siguiente punto alto voy a hacer un punto, pero lo voy a tomar por detrás. No lo voy a tomar así por acá, sino que vamos a doblar el tejido y voy a tomarlo así por detrás y hago el punto alto. Nuevamente aquí 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas y 2 puntos altos aquí mismo. El siguiente punto alto lo voy a tomar por detrás y hago mi punto alto y repito hasta completar la vuelta número 4. Bueno, y terminamos esta vuelta con el punto alto encima de las 3 cadenas. Todas las vueltas las vamos a comenzar con 3 cadenas que equivalen a un punto alto y las terminamos con un punto alto sobre las 3 cadenas. Comenzamos la siguiente vuelta, 3 cadenas para girar y en el espacio de 2 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2, bueno, 1, se me enredó el hilo, vamos a tejer el segundo, 2 y 3, 2 cadenas y 3 puntos altos aquí mismo. 1, 2 y 3. Tomo la lazada y voy a hacer el punto por delante, el punto alto y nuevamente acá 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y repito hasta completar la vuelta número 5. Terminé la vuelta número 2, 3, 4, 5 y comencé la vuelta número 6. 3 cadenas, estoy haciendo lo mismo que en la vuelta anterior, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. La única diferencia es que no vamos a tomarlo el punto alto hacia adelante, sino que lo vamos a tomar por la parte de atrás. Tejemos el punto alto y seguimos nuevamente con 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en este espacio. Terminamos esta vuelta y ya les digo que sigue. Bueno, ya terminé de tejer la vuelta número 6 y miren cómo va hasta aquí. Miren la copita, va muy bonita. Entonces en este punto podemos ir probando. Yo estoy tejiendo una copa talla 34 y hasta 36, pero depende de la talla que ustedes estén tejiendo, van a ir ampliando o van a dejarlo hasta aquí. Lo que vamos a hacer es a ir probando. Vamos a tomar la copita, miren, yo voy así. Entonces, como siempre mi copa es amplia, esta parte, yo voy a hacer la vuelta siguiente, voy a tejer aquí en el centro 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos. Y voy a repetir lo mismo, este punto no va a cambiar. Una vuelta se va a tomar por delante y cuando estemos tejiendo del otro lado se va a tomar por detrás. Pero lo que les recomiendo es que ustedes tomen su copita y vayan probando hasta aquí. Si ya ven que hasta aquí les da el ancho que necesitan, la mía abre un poquito más. Entonces por eso voy a hacer la siguiente vuelta de 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos en cada una de estas punticas. Y luego voy a hacer el cambio de color. Yo les voy a mostrar acá esta otra copa, miren. Esta ya la tengo casi terminada, me falta solamente 2 vueltecitas en el color rosa. Entonces hice en total la primera vuelta, que fue esta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 vueltas con el color azul. Hice 3 vueltas con el color lila y ahora voy a hacer una vuelta más con el color rosa
y luego la otra vuelta les voy a explicar cómo la voy a hacer. Bueno, aquí miren que a mí me queda perfecta la copita, ¿ok? Lo que les quiero decir es eso, si van a hacer una talla grande, pues van a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Pero si no, simplemente van a hacerla hasta aquí, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, siguen tejiendo hasta que puedan hacer el cambio de color. También eso lo van a ir probando en su copa. Si su copa es más pequeña, pues probablemente tengan que hacer una vuelta menos aquí y hacer el cambio de color, hacer tal vez 2 vueltas en el color lila. Bueno, en fin, lo que yo quiero es que ustedes se atrevan a hacerla a su medida, simplemente probándola en las copitas. La pueden hacer perfecta para su talla, ¿ok? Entonces voy a seguir con la mía. Como les dije, voy a hacer ahora 2 vueltas. Voy a tejer 2 vueltas más voy a hacer aquí 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Bueno, miren, así voy hasta aquí. Esta vuelta la tejí con 4 puntos altos y 2 cadenas. La siguiente también tejí 2 más con 4 puntos altos en el abaniquito. Luego tejí 2 lilas también, 4 puntos altos aquí, 4 puntos altos acá. Y esta última en lila la tejí en 3 puntos altos y 2 cadenas. ¿Por qué? Porque mi copa abre y nuevamente que ahorita quería que cerrara un poquito, ¿ok? Para que no quedara tan abierta, aquí que cerrara un poquito. Por eso hice 3 puntos altos y 2 cadenas y 3 puntos altos. Entonces les voy a mostrar cómo cambié de color. Aquí ya corté, aquí estoy tejiendo el último punto alto. Voy a soltarlo y voy a hacerlo de nuevo. Encima de las 3 cadenas comienzo a tejer mi punto alto, saco 2 y sostengo los otros 2 aquí. Entonces voy a tomar el hilo rosita y voy a sacarlo por aquí. Voy a terminar de tejer el punto alto con el hilo color rosa. Aquí lo saco, aquí lo saco y hago mis 3 cadenas para comenzar la siguiente vuelta. Entonces estos 2 hilitos los amarro, les hago un nudito para que no se suelten y listo. Entonces voy a seguir tejiendo como lo hemos venido haciendo. Voy a hacer lo mismo. Aquí tengo ya mis 3 cadenas, giro y voy a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Aquí tengo mis 2 cadenas, nuevamente mis 3 puntos altos. Y ahora el punto alto corresponde por detrás. Así es que tejo mi punto alto por detrás. Y sigo tejiendo. 3 cadenas, 2 puntos altos. Si tú no hiciste esta parte que yo hice de 4 puntos altos porque estás haciendo una talla más pequeña, simplemente aquí no vas a hacer 3 puntos altos, sino 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos con el fin de que tu copa cierre un poquito. Lo puedes hacer en esta vuelta o lo puedes hacer desde esta, en estas dos lo puedes hacer perfectamente, no pasa nada. Entonces voy a terminar de tejer esta vuelta y ya les digo cómo vamos a tejer la última vuelta de nuestra copa. Bueno, ya terminé de tejer esta vuelta, vamos a tejer la última. Voy a hacer solamente una cadena y voy a girar el tejido. Y aquí sobre este primer punto alto vamos a tejer un punto bajo. Un punto bajo aquí. Ahora tomo la lazada y aquí dentro voy a tejer 7 puntos altos. Aquí tengo el primero, el segundo, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Encima del siguiente punto alto, estos que están en relieve, voy a insertar el ganchillo y voy a hacer un punto bajo. Y miren, así debe quedar esta parte con los 7 puntos altos. Voy a tejer aquí 7 puntos altos y aquí un punto bajo, 7 puntos altos y un punto bajo hasta llegar acá al último punto. Y bueno, ya para terminar esta vuelta, encima de las 3 cadenas vamos a tejer un punto bajo. Ahora una cadenita y cortamos el hilo y con esto terminamos de tejer nuestra primera copa. Ahora vamos a tejer la segunda. Recuerden que son 2. Yo tengo la mía comenzada, voy a terminarla. Miren que queda perfecta en mi copita, miren. Aquí encaja perfectamente. Miren.
¿Sí ven? Entonces así es como queda por fuera. Miren, solamente queda esta partecita por fuera de la copa. Entonces vamos a tejer la otra y ya seguimos con nuestro top. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas la segunda parte de este tutorial. Nos vemos.